En las últimas décadas, los anticuerpos monoclonales se han abierto un gran espacio en la medicina y en todas las ramas y especialidades que ella tiene. Por eso es importante que todos los médicos conozcan los conceptos básicos sobre los anticuerpos monoclonales para poderlos poner en la práctica clínica. A lo largo de la historia de la medicina, algunos hitos han marcado historia. Por ejemplo, el doctor Ignaz en 1840 describió cómo el lavado de manos era una medida eficaz para reducir las infecciones asociadas al cuidado de la salud y marcó las bases de lo que hoy es la asepsia y la antisepsia. El doctor Alexander Fleming en 1928 describió cómo la penicilina era un antibiótico eficaz. Ello le valió el Premio Nobel de Medicina y empieza la era del uso de los antibióticos en la medicina moderna. Y Jenner, cientos de años antes, en 1796, describió cómo, usando la secreción que producían algunos bovinos, se podía generar protección contra la viruela. Era tal vez el primer uso de los anticuerpos al servicio del ser humano. El doctor Jenner no sabía cuáles eran las bases ni cómo funcionaba lo que estaba haciendo, pero el hecho es que marcó un precedente de lo que es el uso de anticuerpos, en este caso la vacunación. Los anticuerpos son inmunoglobulinas que se unen a un determinado antígeno. Esta unión es específica y eso les brinda la ventaja de tener una acción muy localizada y así tener un uso farmacológico ideal con un perfil de efectos adversos más bajo. Se conoce como producto biológico como un producto farmacéutico que en su compuesto es una cadena proteica extensa y usando esa cadena proteica ejerce una acción terapéutica. Los anticuerpos se clasifican en dos grandes grupos, los anticuerpos policlonales y los monoclonales. Los anticuerpos policlonales son producidos por múltiples clones de linfocitos B, por lo tanto, su especificidad y afinidad por el antígeno es variable. El principal medicamento de ellos es la inmunoglobulina, que puede ser subcutánea, intramuscular o intravenosa, y tienen sus usos terapéuticos específicos. Los anticuerpos monoclonales son aquellos que son producidos por un solo clon del linfocito B. Esto les ofrece la enorme ventaja de que son iguales todas las moléculas de inmunoglobulina, y esto les da una afinidad y una especificidad constante por el antígeno por el cual se van a unir. Estos son los anticuerpos monoclonales. Desde los años 80 aproximadamente se han venido publicando múltiples trabajos de anticuerpos monoclonales. Usando solamente este término se encuentran 230.000 resultados. Esto en todo lo que tiene que ver en literatura de los anticuerpos monoclonales. Y si se hace una búsqueda más restringida para ver cuál es la evidencia de los anticuerpos monoclonales en gastroenterología, usando los términos gastroenterología, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa o cáncer colorectal, se ven que hay más de 9.600 artículos en el tema. Y es una literatura en creciente aumento. Las inmunoglobulinas tienen una estructura en Y. Tienen dos principales fragmentos, el fragmento Fab y el fragmento FC. El fragmento Fab es aquel que le da la afinidad por el antígeno. Y en una porción pequeña que se conoce como la región hipervariable, está el sitio en el cual se une el antígeno. Y de esta secuencia de aminoácidos depende la afinidad por uno u otro antígeno. Y la porción cristalizable, que es la FC, es la que ejerce la acción del anticuerpo en el sistema inmune. Puede ser por dos grandes vías: activación del complemento, citotoxicidad mediada por complemento, o producción de anticuerpos y citotoxicidad mediada por anticuerpos. Se compone la inmunoglobulina de dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas unidas por un puente disulfuro. Este es el esquema principal general de una inmunoglobulina. Sin embargo, puede sufrir algunas modificaciones posttraduccionales. Existen 4 tipos diferentes de inmunoglobulina: la inmunoglobulina G tipo 1, 2, 3 y 4. La diferencia fundamental entre ellas está en la fracción cristalizada. La inmunoglobulina G tipo 3 tiene una porción cristalizable más compleja, con una estructura terciaria y cuaternaria diferente. Esto hace
que los anticuerpos monoclonales sean difícilmente sintetizados bajo esta estructura, por lo que los anticuerpos monoclonales de uso farmacológico actual son del tipo 1, 2 y tipo 4. En 1975, el doctor Milstein y Kohler describieron el primer método para sintetizar anticuerpos monoclonales de una manera eficaz. Eso les permitió ganar el Premio Nobel de Medicina en 1984. Y la técnica que describieron fue el hibridoma. El hibridoma es una combinación entre una célula inmortal de mieloma y una célula de vaso de ratón. Haciendo la combinación de esos dos perfiles genéticos se logró producir células B inmortales que eran capaces de producir un solo anticuerpo. Desde los años 1980 a la actualidad, cada vez se producen más anticuerpos monoclonales y su uso en la práctica clínica es más amplio. Eso les ha abierto el camino para convertirse en una de las principales ventas de la industria farmacéutica en la actualidad. Para el año 2013, el 50% de las ventas farmacéuticas correspondían a anticuerpos monoclonales y cerca de 75 billones de dólares eran las ventas netas que ganaba la industria farmacéutica por este medicamento. Estos datos han venido en aumento desde aquel entonces. Los principales escenarios en los cuales se usan los anticuerpos monoclonales son estos: la enfermedad inmune, el cáncer y recientemente la reversión de medicamentos. En estas tres indicaciones se han autorizado a la fecha más de 100 anticuerpos monoclonales que se usan en el mercado en el mundo entero. Dentro de los usos específicos de los anticuerpos están el tratamiento de neoplasias hematológicas, tumores sólidos de diferentes localizaciones, enfermedades autoinmunes o con cualquier componente inmune, la hipercolesterolemia, el asma, la osteoporosis, la enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, la enfermedad de rechazo a trasplante, infecciones, por ejemplo el ébola, y reversión de medicamentos, principalmente la reversión de anticoagulantes de instauración novedosa. Los anticuerpos monoclonales pueden tener diferentes orígenes. Esto depende de si la estructura proteica está basada en material genético humano o no humano. Desde 1980, con la técnica del hibridoma, los primeros anticuerpos que se produjeron y que se usaron en la práctica clínica fueron 100% murinos. Y con el pasar del tiempo se ha avanzado en la tecnología de la ingeniería genética para producir anticuerpos con un determinado porcentaje de cadena basada en genética humana. Un anticuerpo monoclonal quimérico es aquel que tiene combinación entre un componente animal y uno humano. La proporción suele ser más o menos 70% humano, 30% de origen murino. Un anticuerpo humanizado es aquel en el que casi toda la secuencia proteica es de origen humano. Sin embargo, una pequeña porción, sobre todo la porción hipervariable del fragmento Fab, tiene origen murino. Y un anticuerpo completamente humano, el 100% de la secuencia de aminoácidos son basados en genética humana. Cuanto más humanizado es el anticuerpo, tiende a generar una respuesta inmune más baja. Sin embargo, el riesgo persiste, así sea un anticuerpo 100% humano, puede generar anticuerpos que se unan a este medicamento y neutralizar su efecto. Además de tener en cuenta ese origen del medicamento, se han propuesto el uso de una nomenclatura específica para poderle dar nombre a un anticuerpo monoclonal y que en su nombre estén las características principales de dónde se origina el medicamento y en qué parte va a ser su efecto. La primera porción del nombre de un anticuerpo monoclonal es aleatoria y le da el nombre distintivo. La segunda porción del nombre se conoce como el subsistema A. Y esta porción del nombre indica en qué parte de la economía ejerce su acción. Y la siguiente porción del nombre es el subsistema B. El subsistema B hace referencia a el origen que tenga el anticuerpo. Puede ser quimérico, humanizado, 100% humano o murino. Y el final del nombre, el sufijo MA, indica anticuerpo monoclonal. Aquí podemos ver unos par de ejemplos de anticuerpos monoclonales
usados ampliamente en gastroenterología, el infliximab y el adalimumab. El infliximab, su primera porción del nombre, es distintivo y es propio del medicamento. Li hace referencia a que es un inmunomodulador, X y a que es de origen quimérico, y termina en MAB como anticuerpo monoclonal, un anticuerpo monoclonal quimérico inmunomodulador. En el caso de la limumab, su principal diferencia va a estar en el subsistema B, que es U, por lo tanto es humano. Es un anticuerpo monoclonal 100% humano, inmunomodulador. En el 2017 se revisó la nomenclatura de los anticuerpos monoclonales y la Organización Mundial de la Salud describió que en el subsistema B se estaba convirtiendo recientemente en una herramienta de mercado usada por la industria farmacéutica para tratar de darle cualidades a los medicamentos que en realidad no la tenían. Se defendía la tesis de que los anticuerpos 100% humanos no generaban respuesta inmune, y eso, como vemos, no es cierto. Y también recientemente, con la introducción de más y más medicamentos, se ha vuelto difícil encontrar una combinación de sufijos que sea pronunciable. Por lo anterior, se eliminó la necesidad de que todos los anticuerpos monoclonales usen el subsistema B, los sufijos, desde el 2017. Por lo tanto, los anticuerpos monoclonales generados del 2017 hacia acá puede ser que no cumplan estas reglas. Los anticuerpos monoclonales pueden tener otras características después de su estructura secundaria y terciaria. Pueden combinarse. Cuando no están combinados, su estructura se conoce como un anticuerpo desnudo. Y se pueden conjugar con otros tipos de medicamentos. Un anticuerpo monoclonal se puede combinar, por ejemplo, con un agente quimioterápico, útil para el tratamiento de cáncer. Se puede combinar con partículas radioactivas y así generar, por una parte, la acción farmacológica y por otra parte, la acción de radioterapia localizada en un tumor. Se pueden combinar dos tipos de anticuerpos, unirlos y generar un solo medicamento que tenga dos antígenos blancos. Estos serían anticuerpos biespecíficos. Recientemente también se ha descrito utilizar solamente la porción Fab del anticuerpo y no usar la porción cristalizable. Sin la porción cristalizable, el medicamento no podrá activar el sistema inmune, pero sí podrá neutralizar por medio de esta porción el efecto de un determinado antígeno. Uno de los ejemplos más usados en la práctica clínica es el abciximab, que es un anticuerpo contra el receptor 2B3A de la plaqueta, que es un antiagregante plaquetal. Y también se han usado anticuerpos de cadena única. El proceso de producción de un anticuerpo monoclonal es muy extenso, es muy costoso y requiere de una enorme maquinaria, tanto humana como de recursos y de tecnología. Producir un anticuerpo monoclonal tiene unos pasos que son diferentes de producir un medicamento de otro tipo. Dentro de las principales diferencias se describe la necesidad de usar primates no humanos para experimentación, debido a que se van a usar frecuentemente antígenos específicos del humano, y si se usan otras especies como roedores, no se puede probar adecuadamente el medicamento. Siempre se requieren estudios de inmunogenicidad, porque es la principal complicación de estos medicamentos, la producción de anticuerpos contra el medicamento que neutraliza su efecto. Siempre se debe describir si el anticuerpo monoclonal es inmunogénico o no. También se requiere que los estudios, el medicamento al anticuerpo monoclonal tenga estudios de toxicidad reproductiva y del desarrollo. Este proceso típicamente demora hasta varios años para poderlo aprobar. Se requiere toxicología genética en los casos de medicamentos de moléculas pequeñas. Sin embargo, dada la especificidad que tienen los anticuerpos monoclonales, esto no es una obligación en los estudios de estos medicamentos. Los anticuerpos monoclonales son proteínas grandes y si se dieran por vía oral, estarían expuestos a la digestión normal del tracto gastrointestinal. Esto desnaturaliza las proteínas e impide que se absorban como un medicamento activo. Por eso, se propende para que los anticuerpos monoclonales sean administrados por vía parenteral, no usar la vía oral. La vida media es extensa, puede ser de 2 a 3 semanas. Esto debido a la estructura proteica grande, hace que su eliminación sea lenta. Eso permite que su administración
sea bastante espaciada entre una dosis y la siguiente. Las dos formas principales de administrar los anticuerpos monoclonales es por vía intravenosa o subcutánea. En los primeros días posterior a la dosis, existen algunas diferencias. La dosis intravenosa causa una biodisponibilidad máxima en el primer día, mientras que la vía subcutánea puede demorar algunos días para alcanzarla. Pero una vez han pasado bastantes días desde que se ha iniciado el medicamento, su comportamiento es similar. La eliminación de los anticuerpos monoclonales no es a cargo del citocromo P450, no sufre metabolismo por esta vía. Esto tiene la ventaja de que reduce la probabilidad de que tengan interacciones medicamentosas con otros medicamentos que sí usen esta vía por el metabolismo. La eliminación de los anticuerpos monoclonales puede ser por piel, en 33%, muscular, 24%, hígado, 16% e intestino, 14%. Y la eliminación del medicamento es por medio de la proteólisis de manera intracelular. Los principales efectos adversos de los medicamentos están en relación a la hipersensibilidad, que puede ser desde reacciones muy leves, similares a un resfriado, o digamos síntomas locales de la administración del medicamento, hasta síntomas severos que pueden poner en riesgo la vida del paciente, como la anafilaxia. Otro síndrome muy severo de hipersensibilidad a los anticuerpos monoclonales es el síndrome de liberación de citoquinas, en el cual se activan múltiples citoquinas como la interferón, el factor de necrosis tumoral, y esas citoquinas en una tormenta aguda generan una cantidad de síntomas intensos, inclusive toque, que pueden poner en riesgo la vida. Otro de los mecanismos por los cuales se generan efectos adversos son los anticuerpos que neutralizan el medicamento. Estos anticuerpos antidrogan pueden generar que se pierda el efecto terapéutico después de una administración constante del medicamento en el tiempo. Los anticuerpos monoclonales requieren un esfuerzo enorme para su producción, generan altos costos, y esto hace que cuando el medicamento sale al mercado sean generalmente medicamentos muy costosos, y eso limita la aplicación en la práctica clínica cotidiana. Por lo anterior, se ha hecho investigación en la producción de medicamentos biosimilares. Según la FDA, un medicamento biosimilar es un producto que es altamente similar al de referencia, teniendo en cuenta que el de referencia sea un medicamento ya aprobado por la FDA y que sea un anticuerpo monoclonal. No deben existir diferencias clínicas y deben ser similares en el tópico de seguridad, pureza, potencia, farmacocinética, farmacodinámica, inmunogenicidad y eficacia. Eso hace que, en teoría, el medicamento debe ser intercambiable entre el biosimilar y el producto de referencia o el producto de marca. Esta es una tabla de resumen de todos los medicamentos y sus biosimilares que han sido autorizados en el mercado. Como vemos, la lista viene en creciente aumento. En la gastroenterología, los anticuerpos monoclonales se han ido introduciendo de manera gradual en estas principales enfermedades: la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y el cáncer colorectal. Los principales medicamentos anticuerpos monoclonales usados en enfermedad inflamatoria intestinal son los anti-TNF, el infliximab, el adalimumab, golimumab y certolizumab pegol, específicamente en la enfermedad de Crohn. También se han autorizado y se usan los anticuerpos anti-interleuquina 12-23, como los ustekinumab, y también los anticuerpos anti-integrina alfa-4 beta-7, como el vedolizumab. Y en el caso del cáncer colorectal, se han usado anticuerpos monoclonales contra el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento endotelial vascular. Como mensajes para llevar a casa, los anticuerpos monoclonales tienen una alta especificidad. La nomenclatura del medicamento indica sus principales características. Uno de los principales problemas es la inmunización hacia el medicamento. Los anticuerpos monoclonales, su uso viene en aumento gradual en todas las ramas de la medicina. Y por sus costos altos, los biosimilares actualmente son una alternativa menos costosa y eficaz. Muchas gracias. Excelente, excelente. Voy a hacer unos comentarios muy puntuales.